RCR, la red que comunica y une al Perú. Como es habitual, cada semana tenemos la gratísima presencia del doctor Omar Chejade, ¿no? Ya es candidato al Congreso por Alianza para el Progreso, ¿no? Encabeza la lista en Lima Metropolitana, ¿no? A su vez, en su momento ha sido vicepresidente de la República, también congresista, ¿no? Procurador en temas anticorrupción del Estado, ¿no? Qué gusto saludarlo, mi estimado doctor Omar Chejade. Gracias, José, por esta invitación nuevamente a RCR y gracias también por la propaganda, ¿no? No, lo que pasa es que... Pero está bien, me imagino que son varias las entrevistas que vas a hacer y hasta tener que efectivamente señalar un poco los antecedentes del invitado, del político. Efectivamente, y lo hacemos siempre acá, ¿no? Es habitual. Sí, verdad, ¿Cómo marcha la campaña? Nos lanzamos con efectivamente, no, encabezamos la lista con el número 1 en APP. Digamos que para completar el cherry sería A1, A, que es el símbolo de Alianza para el Progreso, y 1 con mi número, ¿no? Mira, calentando la campaña sí, porque todavía estamos en un momento que de cumplir las normas y procedimientos electorales del jurado y de la OMPE, es decir, el día viernes, te doy la primicia, a las 3 de la tarde, nosotros nos adelantamos y estamos presentando las listas parlamentarias a nivel nacional, incluyendo evidentemente ya Lima. Listas oficiales ya. Listas oficiales. Esto es el viernes 3 de la tarde en el jurado que queda en Jesús María. Ya. Tengo entendido que el jurado ha dado tiempo hasta el día 18, o sea, hasta el día lunes, pero nosotros lo vamos a hacer antes, el día 15. Luego de ello entiendo que hay un periodo de tachas, si es que las hay para algunos, ¿no? Un periodo de 10 días aproximadamente, con lo que ya, digamos, el 1 de diciembre comenzaría ya la campaña real, que va a ser un mes y medio, un mes y 20 días, va a ser violenta, va a ser rápida, ¿no? Y espero que sea una campaña sin insultos, espero que sea una campaña alturada, una campaña de propuestas, propositiva, una campaña evidentemente que le traiga al país una mejora económica, una estabilidad. Y lo que nosotros queremos hacer definitivamente es proteger a la población, proteger a la gente, que lamentablemente se ve pues en un rollo no solamente mediático, sino fundamentalmente político, de inestabilidad, de ingobernabilidad. No saben para dónde marchar y sus economías quedan detenidas. Y nosotros justamente estamos regresando, adelantando nuestro retorno a la política activa, porque la verdad que íbamos a esperar un tiempo más, justamente porque esperamos y queremos proteger, blindar a la población, sobre todo a los más necesitados, de todos los problemas políticos que han habido que pueden redundar en la economía. Pero usted no ha estado desligado de la vida política, ¿no? Ha estado siguiendo siempre todo el desarrollo, ¿no? Como analista político, sí, ¿no? Pero también, o sea, planteando algunas perspectivas que se requerían en su momento, me parece, ¿no? Mira, pasaron casi 3 años y medio desde que terminó mi gestión en el Congreso en julio del 2016, y después de 3 años y medio sí, no nos hemos alejado de la política. Hemos, si bien es cierto, regresado a nuestras oficinas de abogados, a ejercer lícitamente nuestra profesión de abogados, de jurisconsultos, de litigantes, de procesalistas, pero también es cierto que nosotros hemos de alguna manera siempre intervenido en los medios de comunicación, como analista político, como comentarista, dando sugerencias, escribiendo columnas políticas, jurídicas, políticas, para el bien del país. Lamentablemente esta inestabilidad, este estado de ingobernabilidad que produjo finalmente la disolución del Congreso de la República y las peleas continuas entre el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, y esta ruptura ha hecho que haya unas nuevas elecciones por año y medio nada más, para terminar la gestión que quedaba del último Congreso, y que este año y medio sea importante como un Congreso transitorio que siente las bases para el próximo Congreso del 21. Aunque lo vamos a comentar después, lo más natural jurídicamente es que los que entremos el 20, Dios mediante, no volvamos a postular el 21 al Congreso. Por eso que nuestra misión, de alguna manera, si se quiere, me hace permitir la inmodestia, va a ser patriótica, ¿no? Va a ser heroica. Y además es asentar un tránsito democrático, ¿no? Asentar un tránsito democrático, como comprenderás, acá no hay un cálculo político, ni mucho menos, es todo lo contrario, es
de alguna manera colaborar con el país, colaborar con la gente, proteger a la ciudadanía, de varias cosas, ¿no?, que la vamos a poder desmenuzar en las siguientes preguntas. Por ejemplo, nosotros creemos en este modelo económico. No es perfecto, no está escrito sobre piedra, como lo dijimos la semana pasada, José, pero es el que con el que mejor nos ha ido en los últimos 30 o 50 o 70 años. Nosotros no queremos volver al proteccionismo, a la involución del control de precios, de la subsidiariedad de un gobierno paternalista con un aparato estatal elefantiásico, que lo único que ha traído fue más miseria en el país y millones de pobres y de extremos pobres. Con este modelo económico de una economía social libre de mercado, abierta al mundo, de inversiones, de tratados de libre comercio, hemos ido avanzando en los últimos años entre 6 a 7 puntos porcentuales de crecimiento económico. Es verdad que en los últimos 4 años había una desaceleración producto del ruido político y la corrupción, y hemos bajado a 3, pero aún con 3% al año creciendo, estamos muy por encima de Colombia o de Chile, otros países que están sufriendo. Entonces creo que o de México, por eso creo que es bueno que si se puede mejorar el modelo económico, bienvenido sea el debate, pero de ahí a cambiarlo y a retroceder a la historia del año 79, me parece realmente un despropósito que lamentablemente quiere la izquierda y que nosotros no estamos dispuestos a permitir. Ahora, qué interesante que las agrupaciones políticas, en el caso de Alianza para el Progreso, tengan esa fijación o tengan esa determinación, ¿no?, para que el elector sepa hacia dónde va a apuntar o hacia dónde va a direccionar su voto, ¿no? Mira, hay 7 millones de pobres, perdóname José, que han, a Dios gracias, desaparecido, es decir, hemos abolido 7 millones de pobres y estos 7 millones que fueron pobres ahora son parte de la clase media del Perú, algunos incluso emergentes, gente, digamos, que ha ido creciendo, que ha hecho empresas, que ha estado en la mediana y pequeña empresa. Entonces, emprendedores, lo que nosotros queremos es efectivamente que este modelo económico se profundice y se mejore, por supuesto que sí, ¿no?, quitándole la corrupción, los lobbies, los oligopolios, los monopolios, porque siempre van a haber taras en algunos modelos económicos. Pero a pesar de que es imperfecto, es mucho mejor y hemos avanzado y hemos eliminado 7 millones de pobres en estos últimos 20 o 25 años, con este sistema económico, que lo que lamentablemente sucedió en la época del Velascato, o en la época fundamentalmente de Alan García I o Belaúnde II, ¿no?, en la década del 80, que lamentablemente hubo más miseria y más pobreza y más recesión, ¿no? Y sobre todo hay que estar más atentos, ¿no?, porque sin que esto signifique hacer un comparativo con lo que está ocurriendo en otros países de la región, creo que el Perú se convierte en estos momentos en un país donde van a centrar la atención, ¿no?, los agentes económicos, ¿no?, ¿qué va a pasar, ¿no? Mira, te digo una cosa. El año 2000, yo he sido opositor a Fujimori, por supuesto, y lo voy a seguir siendo, y al Fujimorismo, ¿no?, por la corrupción que hubo, por la violación de los derechos humanos. Pero si algo bueno hizo fue que nos dimos cuenta en ese momento que el modelo económico estaba fallando, el anterior, el estatista, el paternalista, el proteccionista, y que había que cambiar de modelo económico de una economía de libre competencia, de libre mercado. Y eso ha ido funcionando. Y el año 2001 teníamos 48% de pobreza en el Perú. 48%, quiere decir que cada 2 peruanos uno era pobre, casi. Bueno, el día de hoy tenemos la suerte de decir que habiendo desaparecido, habiéndolo sacado de la pobreza 7 millones de pobres en el Perú, la pobreza se ha reducido en menos de 20 años de 48% a 21%. A 21%. No es la panacea, no es lo ideal, pero estamos por buen camino. ¿Sabes cuánta pobreza tiene Colombia? 23. O sea, estamos mejor que Colombia a 2 puntos. ¿Sabes cuánta pobreza tiene Argentina? 30%. Está quebrada Argentina, con esos modelos, digamos, de corrupción, de los Kirchner, que lamentablemente regresan a Argentina, de proteccionismo, de control de precios, de subsidiariedad, etcétera, 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 y de cerrarle al mundo los capitales extranjeros y las inversiones. Entonces, si nosotros hemos avanzado, ¿por qué crear una asamblea constituyente que quiere la izquierda extremista, marxista, comunista, y crear frentes en el Perú de guerra y volver a tiempos pasados, a tiempos estatistas, en que no nos ha hecho absolutamente nada bien? Fíjate, cuando Alan García quiso estatizar la banca, felizmente en el segundo gobierno se dio cuenta y volteó la torta, pero el primer gobierno, que fue desastroso, el 85-90, ¿cuántos capitales huyeron del país?
O sea, el pánico financiero que hubo en los inversionistas de decir, oiga, me cambian las reglas de juego, la banca va a ser estatizada, los competencias... Esa es una buena recordación, ¿eh? Porque quizás los jóvenes, los que van a asistir porque primero votan, recién votan, no tienen en consideración estos elementos que la historia nos ha marcado en el país, ¿no? Entonces, no tienen en consideración, no hay memoria, son jóvenes, estamos hablando de hace 32 años. Así es, ¿no? Y los que tienen menos de 32 no han vivido esas épocas de las colas, de la falta de insumos. Tenemos que hacer cola para el pan, cola para el azúcar, cola para el arroz, cola para el limón, cola para el pescado, que somos productores de pescado, en la época de Alan García I, primer gobierno. Y también hubo una inflación importante en el gobierno de Belaunde, ¿no? Un tipo muy honesto, yo lo admiro mucho al ex arquitecto Fernando Belaunde Terry, pero lamentablemente no tuvo un gobierno bueno económicamente. La inflación se empezó a disparar, comenzó el terrorismo y con Alan García fue pues una epidemia, una catástrofe terrorífica, ¿no? Telúrica, ¿no? Bueno, más allá de eso hemos aprendido las malas experiencias estatistas, proteccionistas, de cerrar los libres mercados, de subir aranceles proteccionistas y llevar a la libre competencia que nos ha traído más beneficios que vicios económicos, ¿no? Entonces, ¿por qué cambiar algo que está funcionando? Que mejorarlo, por supuesto. Te repito, nada está escrito ni en roca, ni en piedra, qué sé yo, no en las Sagradas Escrituras tampoco. Pero la estructura del modelo económico como tal, ¿no? Debe mejorar, y debe mejorar también, evidentemente, un control a los factores económicos de los empresarios y a los empresarios para que no vuelva la corrupción, ¿no? Ahora, en esta campaña que es cortísima, hace unos días el Jurado Nacional de Elecciones, a través de una resolución, dio luz verde para que los exparlamentarios del disuelto Congreso participen, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema? Que es una resolución constitucional. Se ajusta a la no es una constitución política, y lamentablemente tengo que decirlo, el presidente de la República y con sus ministros trató de influir en esta decisión. No le resultó, porque la interpretación del presidente era política, ¿no? Me desagradan los que han sido disueltos, no quiero que regresen, ¿no? A nosotros también nos desagradan no todos, pero la mayor parte de disueltos, y no queremos que regresen. Pues eso es un tema político, pero lo que se debe aplicar acá es la Constitución y las leyes. Y lo constitucional es lo siguiente: lo que se aprobó en referéndum el año pasado, el año 2018, el 9 de diciembre, es que no puede haber reelección inmediata para un nuevo periodo congresal. Y este es el 2021. Y esto funciona a partir del 2021. O sea, los disueltos no podrán, y eso es importante, y es más importante aún, por la cantidad de años que tendrían, los disueltos el 30 de septiembre de este año no podrán postular a la reelección o a la elección para el abril del 2021, para periodo 21 al año 26. O sea, para la elección del año 2021 no van a poder postular ninguno de los 130 que fueron congresistas. Pero para este periodo corto de año y medio sí, porque es parte del periodo por el que fueron elegidos. Por lo tanto, es una interpretación sana, transparente, constitucional, objetiva, imparcial y alejada de todo tipo de presiones políticas que vinieron del gobierno. Ahora, que a mí no me guste que la mayor parte de los que se han vuelto a inscribir, no todos, pero la mayor parte que se han vuelto a inscribir para la candidatura del 20 regresen, por supuesto que sí, muchos de ellos no me gustan. Pero eso es una cosa que no me guste, al igual que el presidente Vizcarra, y otra cosa es que trate de violar la Constitución al respecto. Ahora, ¿cuál es la duda? Que todavía no ha resuelto el jurado. Ya ha resuelto la primero. ¿Los disueltos pueden ser reelegidos el 20? Sí, porque no es un nuevo periodo congresal. ¿Pueden candidatear el 21? No pueden. Pero queda una duda que no ha sido todavía disipada. Si los candidatos que, Dios mediante, podamos entrar el próximo año, el 20, y que tengamos un periodo de 16 meses, ¿podemos o no podemos postular el 21? ¿No? Yo no tengo la mayor inquietud de postular, lo digo simplemente como adelantándome a los hechos como un abogado, como hombre de leyes. Y creo que eso también debería dilucidar el jurado para tener las reglas claras desde hoy día. Y para despejar cualquier duda, ¿no? Cualquier duda, sí, que los que van a entrar en el periodo del 20 al 21 podrán postular el 21 al 26. Eso todavía no se ha dilucidado, debería hacerlo. Pero lo principal, lo inmediato ya se hizo y eso está bien. Bien, ahora, así como estamos ya
comentando el tema electoral que viene con mucha rapidez, también el tema judicial, el tema jurídico, también está marchando con mucha velocidad por los sucesos que están aconteciendo. Pero antes que me digas Sí, eso que no. tiene relación con esto, José, Sí. creo que es importante porque no solamente nosotros nos hemos animado por la ingobernabilidad para proteger a la nación y a la población de esta ingobernabilidad, y por eso hemos decidido regresar tempranamente por un corto tiempo al Congreso, sino también por algunos temas puntuales. El señor Acuña, APP, es un empresario exitoso, pues se podrá decir muchas cosas del señor Acuña, unas muy buenas, otras no tanto, pero es un empresario exitoso que ha hecho su plata legítimamente. ¿Usted evaluó toda esa situación? Sí, por Bueno, supuesto, claro. antes de aceptar que tiene 110.000 estudiantes en el Perú, que es la universidad que más estudiantes tiene en el país, que da educación a 110.000 estudiantes, con precios prudentes, digamos, no es una universidad cara, tiene acceso a las clases medias, medias bajas, incluso bajas, tiene becas, da oportunidad a 11.000 personas de empleo, cosa que muchos otros partidos no lo hacen, y creo que es un fuerte del señor Acuña. El principal problema del país, aparte de la corrupción, es la educación. Podemos colegir que el gran soporte de las propuestas que lleva Alianza por el Progreso al Parlamento Nacional Son van a estar temas sujetas al educativos, tema sin duda educativo. alguna. El tema de salud también es muy importante. Acá el que no tiene dinero y está enfermo se muere literalmente. Así La es. universidad, la educación y la salud sobre todo se ha vuelto un lujo en el Perú, lo que debería ser un derecho. Eso hay que combatirlo en este poco tiempo. Y creo yo que las reformas políticas son muy importantes. Y este sí es mi chamba, como diría un expresidente, ¿no? Claro. Mira, no va a sonar popular, pero si queremos cambiar la imagen del Congreso, que no existe este Congreso paupérrimo que ha habido en las últimas décadas, en los últimos 25 años, malos congresos, una gran cantidad de congresistas malos, no todos, o corruptos o ineficientes, si queremos tener mejor calidad de leyes, tiene que regresar el Senado de la República. O sea, el fujimorismo asustó a la población y dijo, no, más Senado serían más congresistas y más presupuesto y más plata y más gasto. Falso. Nunca hubo más gasto que con la unicameralidad que cuando había antes bicameralidad. Tengo las cifras. Cuando había unicameralidad, el gasto anual era de 36 millones de soles de esa época. Yeah. Cuando era bicameralidad, Claro. Dos cámaras. Dos cámaras, diputados y senadores, 36 millones de soles anuales. Cuando ingresó la unicameralidad de Fujimori, se subió a 44 millones de soles anuales, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de un tema que para mí es una inversión, el tema de la democracia y la institución, y de fortalecer instituciones, pero bueno, si queremos hablar de gasto, yo lo revierto esa palabra y digo, no es un gasto, es una inversión, porque las instituciones tienen que ser fuertes en el país. Hay su representación. La media en el mundo es por cada 70.000 habitantes un congresista, acá es por cada 250.000 habitantes apenas un congresista, no hay representación. Con un Senado mejoraría la calidad de las leyes, y hay un tema estadístico importante que trae más gasto que si hubiese bicameralidad. Mira tú, cuando hay un Congreso de la República, aproximadamente, tengo las estadísticas, se aprueban 800 leyes en el Congreso. 800 leyes, ¿ah? ¿Sabes cuántas en los 5 años de 800 leyes aprobadas por el Congreso son desaprobadas, observadas por el Poder Ejecutivo? Cerca de 300 leyes. O sea, de 800 que se aprueban, claro, casi 300 son desaprobadas, observadas. Cuando hay solamente un Congreso unicameral donde no hay reflexión. ¿Sabes cuántas apenas observa el Poder Ejecutivo en 5 años cuando existe Senado, doble cámara? Apenas en 5 años, entre 25 a 30 leyes. O sea, 12 veces más se observan las leyes por el Poder Ejecutivo cuando hay una sola cámara irreflexiva como la que hay hasta el día de hoy. Ha fracasado este tema unicameral. Si queremos bajar y decir que, bueno, hagamos un Senado corto de 40 personas, 45, no sé, y si queremos que no haya más gasto, bueno, que ya los congresistas, senadores o diputados no tengan 7 asesores, que tengan 3, ¿no es cierto? Y vamos reduciendo el tema del gasto. Pero que el Senado es importante, es importante. 2, la eliminación del voto preferencial. Esto es clave en una democracia, ¿no es cierto? El voto preferencial trae la plutocracia, que el que tiene más dinero entre al Congreso, gente como Mamani, dudosa reputación, sus propios negocios, ¿no es cierto? Entra plata del narcotráfico, de la corrupción. Entonces, debe haber una democracia interna, que es la tercera medida de reforma política, y una democracia interna que
tenga mejores cuadros políticos, que sean mejores cuadros políticos y que sean listas cerradas y que los mejores estén en los primeros puestos. Porque el voto preferencial trae lamentablemente a los mamanis y compañía. Otro tema importante es la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria que se ha convertido en impunidad. Yo no estoy de acuerdo totalmente que se elimine totalmente la inmunidad parlamentaria. Si no, ¿bajo qué condiciones? Si no, eliminarla parcialmente. Sí, hay que eliminar la inmunidad parlamentaria, sí, pero parcialmente. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Ya, te explico. Hay una serie de investigaciones importantes que hace el Congreso de la República, y lo hacen buenos congresistas, ¿ah? Porque todos los congresistas no son malos. Será la mayoría, pero no todos. No. Entonces, la Comisión de Fiscalización o comisiones ad hoc de repente investigan a malos funcionarios, a ministros, a directores, a alcaldes, a gobernadores, lo que fuera. Si no tuviese inmunidad, el investigado astutamente le interpone una denuncia por lo que sea a la persona que lo está investigando, al congresista que lo está investigando, porque ya no tiene inmunidad, y paraliza la investigación contra él. Entonces, para esos casos sí debería existir inmunidad parlamentaria, pero solamente van los casos concretos de ciertas investigaciones de congresistas contra determinadas autoridades. Por eso digo, eliminar la inmunidad parlamentaria, sí. Para delitos comunes, sí, pero hay que reglamentarla, no para todo, ¿no? Creo yo que la ley de partidos políticos es muy importante, hay que mejorarla, mejorar la capacitación, los cuadros partidarios, las bases partidarias. ¿Ya? Hay que mejorar. Se ha avanzado, pero no es suficiente. Hay que sancionar el transfugismo parlamentario, ¿no es cierto? Yo propuse en periodo la destitución. Se ha convertido en una suerte ya de práctica. Esto es, ¿no?, una negociación de tipo monopólica, ¿no?, sucia, para un mercado persa, ¿no? Debajo de la mesa. Mira, yo cuando renuncié al Partido Nacionalista del Perú, denunciando a Humala, denunciando a Heredia, un año antes de que acabe su gobierno, porque yo no fui de los congresistas que me peleó con ellos cuando acabó el gobierno y disfruté de sus mieles, no. Yo me peleé un año y medio antes porque salieron agendas, la corrupción, murieron personas, Fasal, su sobrino, las tarjetas de crédito de Nadine, el mal gobierno que estaba haciendo. Entonces, yo renuncié por un tema de dignidad. Y cuando renuncio, a mí me ofrecieron 5 o 6 bancadas unirme a sus bancadas. Yo no hice ninguna bancada, me quedé solo en mi escaño, haciendo oposición desde mi escaño. No hubo transfugismo, eso no es transfugismo. Pero si tú ya empiezas por temas subalternos, que no tienen nada que ver con la ideología, a irte a uno u otro partido porque estás calculando que puedes salir reelegido con ese partido para el próximo periodo, eso es transfugismo y eso hay que sancionarlo, ¿no es cierto? Y 2 temas más. El Distrito Electoral 27, es decir, que los peruanos en el extranjero puedan tener por lo menos 4 escaños en el Parlamento. ¿Cuántos peruanos en el extranjero tenemos actualmente que pueden votar? Hasta el año que yo era parlamentario, en la Cancillería estaban inscritos 3 millones de peruanos. De ellos la mayor parte votaban. Ahora hay como, según Cancillería, cerca de 3 millones y medio de peruanos en el extranjero, formales, hay mucho más por supuesto, pero formales, inscritos 3 millones y medio de peruanos. Ahora, lo que se plantea es que tengan una representatividad en el Congreso. Que ya no voten por Lima, así es, que voten, sino que voten por sus propios candidatos en el extranjero y los más votados vengan a Lima y, como ellos saben las peripecias que sufren, puedan de alguna manera solucionar esos problemas de la diáspora en el extranjero, ¿sí? Y lo último, ya para terminar, porque de repente los estoy aburriendo mucho, pero creo que es importante la reforma política. Claro. Porque esta reforma política fue captada en parte por Vizcarra, pero no totalmente. Fue el PAC, que cuando yo fui presidente de la Comisión de Constitución lo puse sobre la mesa. Y lo último es el juicio de residencia para el presidente de la República, ¿no? Fue una promesa incluso de Ollanta Humala, y yo en mi calidad de vicepresidente y abogado dije no. El juicio de residencia del presidente de la República como era en la época virreinal, ¿no? Es decir, antes que el virrey se fuera, rendía transparentemente ante el rey en esa época y ante las autoridades que mandaba España a las colonias, en este caso al Perú, concretamente, toda su situación financiera, cómo entró y cómo salió, ¿no? Y si era encontrado culpable de enriquecimiento, lo sancionaban y lo metían preso en España. Bueno, más o menos así, que el presidente de la República, y más con estas experiencias, García suicidado, Toledo preso, preso en su casa el señor Kuczynski, bueno, en fin, todos prácticamente, Fujimori preso, etc. Con todas estas magras experiencias, Ollanta, perdón, también estuvo preso y seguramente va a regresar con un juicio con su esposa a prisión. Pero con todas estas magras experiencias, creo que se hace muy importante el juicio de residencia para el presidente de la República. Primero,
no podrá salir del territorio nacional una vez que es presidente 6 meses, hasta que demuestre, ¿no es cierto?, la pulcritud y la honestidad que ha habido en su gobierno. Y una vez que se demuestre todo eso, nos acabamos de comisiones investigadoras a presidentes, porque se han demostrado en 6 meses que el presidente no ha robado, no ha utilizado el erario nacional. Lamentablemente Ollanta no cumplió con su promesa de campaña. Yo llegué a presentar el proyecto de ley en el último año. Lamentablemente, si bien tuvo eco en la Comisión de Constitución, no tuvo eco en el Pleno del Congreso, porque Ollanta tenía con algunas alianzas mayoría en el Congreso y no le convenía, se le venía a los claro. de derecha. Pero el juicio de residencia para el presidente de la República es un tema pendiente. Y ese sería un gran avance, sinceramente, ¿no? Transparente la democracia, genera confianza en el elector y además la regla de juego clarísima, ¿no? Y eso creo que es un gran aporte. Ojalá que eso... José, cuando yo he ido al extranjero hace poco, he ido a México, he ido a Argentina, he ido a Chile, etcétera, etcétera, me dicen, oiga, ¿qué pasa con los peruanos? Todos los presidentes están presos. Así es. ¿No? Entonces, creo que el juicio de residencia puede ayudar en algo, ¿no? Bien, aprovechando, está usted con nosotros acá. El tema judicial, el tema... Hemos visto con toda esta velocidad en estos días, ¿no? Jorge Yoshiyama ha incriminado con nuevas informaciones brindadas a la Fiscalía a Keiko Fujimori, ¿no? Se complica la situación de Keiko Fujimori. También estamos viendo la captura ayer de Félix Moreno. ¿Cómo está viendo usted todo este desarrollo en el tema judicial, en el caso Lavajato específicamente? Mira, se están haciendo esfuerzos importantes, ¿no? ¿Ya? Porque muchos agentes, personas que han cometido actos de corrupción, o están presos o están procesados, ¿no? También hay que decirlo que han habido algunas exageraciones, porque se ha tratado, por ejemplo, de meter en el saco a todo el mundo, ¿no? Y pongo, por ejemplo, el caso de los árbitros, ¿no? Han habido árbitros corruptísimos, comenzando por Canepa, ¿no? Que han cobrado millones de dólares o millones de soles a Odebrecht. Y él, por ser colaborador eficaz, está libre en su casa, se pasea por Pedro por su casa, dice, si se le ocurre, este señor, le di, no le di. Entonces, de los 14 árbitros, todos los árbitros están, bueno, algunos están prófugos, con orden de captura, otros están presos. Y con pocas pruebas, ¿eh? Porque la prueba madre, que a mí me parece risible como abogado, y que se lo pueden volar en la Corte Superior en la apelación, es decir, oiga, usted árbitro cobró por encima de la tasa preferencial o referencial a las empresas y al Estado. Y por el hecho de haber cobrado honorarios, honorarios, por haber hecho cobrar honorarios por encima de la tasa referencial, eso ya se considera coima, va preso. Eso me parece una exageración, porque primero que los árbitros es un club exclusivo de 50, 80 árbitros, que no es algo ilegal, ¿no? Podría ser de repente poco ético, pero se han hecho pues ya ellos mismos entre amigos, se han hecho, bueno, unos están en la Cámara de Comercio, otros los llaman por ser conocidos, etcétera. Pero son sus honorarios, y los honorarios, sean altos o bajos, no se puede considerar coima, porque además tributa ante la SUNAT, y ya verá si las partes aceptan o no esos honorarios altos que ellos cobran. La tasa referencial es eso, es una tasa referencial, pero no es una tasa estrictamente de fiel cumplimiento. Entonces, que el juez haya considerado esa imputación, ese argumento, ese elemento de convicción de la Fiscalía para meter prisión preventiva a 18 meses me parece una exageración. Y creo que las prisiones preventivas se está abusando de ello. No de ahora, de hace años. Se está volviendo a la regla y no a la excepción. La regla es la comparecencia o comparecencia con restricciones. Y si quieres, por último, que no se escape, porque también hay el miedo de que se escape, bueno, ahí la detención domiciliaria, arréstalo en su casa. Claro. Pero denigrarlo sin mayores pruebas, sin mayores elementos, incluso teniendo arraigos familiares, laborales, etcétera, y domiciliarios, y llevándolos a la cárcel simplemente por eso, me parece una exageración. Sin embargo, estamos avanzando. Sin embargo, pese a esos defectos, esos vicios que hay que mejorarlos, estamos avanzando. Porque mucho peor es la impunidad. Así es. La impunidad ha habido mucho tiempo, y en la época de Fujimori nadie pensaría que estamos con presidentes procesados o presos, o suicidados en algunos casos, lamentablemente. Ahora, finalmente, el caso de Keiko Fujimori, se ha conocido testimonios a través de la prensa de Jorge Yoshiyama, que es el sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, ¿no? Esta filtración no le preocupa porque es colaborador eficaz, ¿no? Mira, hay que admitirlo, ¿no? O sea, este es un tema judicial, pero que tiene raíces políticas, ¿no?
Ese es un detalle interesante, ¿ah? Y eso hay que decirlo, ¿no? Sí, Porque, mira, yo cuando fui procurador anticorrupción, tuvimos el gran éxito de extraditar a Fujimori al Perú. Y también lo tengo que decir, porque no es nada nuevo. Y muchos dicen, no, pero ¿para qué lo dices? No te conviene, ¿no? Hicimos una excelente labor jurídica, judicial, y una buena sinergia con los abogados que contratamos en Chile, con Alfredo Echeverri. Bien. Pero también recurrimos a los medios de comunicación para sensibilizar al Poder Judicial chileno de las atrocidades que había cometido su gobierno, sobre todo en temas de corrupción, el gobierno de Fujimori y Montesinos en el Perú, y lo logramos hacer. Pero lo hicimos con sobriedad, lo hicimos con calidad, lo hicimos porque, digamos, Fujimori ha pasado a estar en la lista, no por mí, sino por la Corte Internacional de Derechos Humanos, entre los más asidos y grandes criminales en el país, en el mundo, no solamente en el país, está entre los números, entre los primeros 20, digamos, ¿no? Entonces era un tema urgente. Habiendo pasado este extremo, creo yo que hay fiscales y jueces que filtran información a determinados medios de prensa, como que quieren lucirse, como que quieren figurar o como que tienen intenciones políticas. Y ahí viene lo malo. Cuando tú ya politizas el tema judicial, ya el tema se complica, porque puedes convertir a la víctima, puedes convertir al héroe, al villano, claro, en víctima. Repito, cuando tú politizas la justicia, puedes convertir como fiscal, como juez o como procurador, puedes convertir al villano en héroe. Y no se trata de convertir al villano en héroe, no se trata de victimizar al villano, se trata de mantenerlo en su real dimensión. Aún así estamos avanzando, aún así hay que felicitar a los jueces y fiscales que se están fajando, pero ojo, que respeten también en todos los casos, ¿no?, la seguridad jurídica y el principio de presunción de inocencia. Como siempre, como es habitual, doctor Omar Chijade, le agradezco la gentileza. Gracias, mi querido José. Discúlpame otra vez el cherry porque estamos en campaña. No se preocupe. Estamos en APP postulando la A, el símbolo de APP es la A con un círculo rojo, la letra A, y con el número 1 porque encabezamos la lista de APP. Muchas gracias. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.